Bueno, recordemos que hay unos estudiantes que por sus dificultades de conectividad no tienen la posibilidad de colocarte en videollamada, pero hay otros que sí. Y nosotros tenemos presente a esos estudiantes que no tienen la posibilidad, entonces quiere decir que el resto sí, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, si usted no tiene la posibilidad, no va a ser sacado de la clase, obviamente no, puede participar de ella, pero si tiene la posibilidad, eso hace parte de esa atención en clase, porque si tiene la posibilidad de tener su cámara y estar atento a la clase y no la tienes, porque la intención nos da a entender de no prestar, de no estar incluido dentro de la clase, sino simplemente estar pensando en la asistencia y estar haciendo otra actividad en otro lado, aislarse de la clase. Pues por favor, evitémonos molestias, que no quiere estar, yo le voy a facilitar las cosas y muchas gracias a todos. Sin embargo, ya sabemos, pues y repito, hay unos estudiantes que no tienen esa posibilidad y a esos obviamente se les va a respetar su derecho de estar en la clase, pero los que no, porque no quieren estar, eso los vamos a hacer de la clase, les vamos a hacer ese llamado de atención porque sí tienen la posibilidad de hacerlo, o sea, usted o está en clase o no está en clase. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces como ya todos saben, hoy se presenta la guía que ya está en la página desde el día de ayer. Entonces, desde el día de ayer, ya la página está, ya en la página está la guía número 4 del completo de los componentes, para que ustedes vayan al menú dándole una leidita, o sea, si los que tuvieron la oportunidad de darle una leidita ayer, y que se encuentran las cosas, cuántas actividades hay, algunos mirar cómo está estructurada, eh, los temas que contienen, que hay de nuevo y que no. Para eso, entonces, eh, tienen como una idea. Sin embargo, el profesor Ricardo ahorita va a empezar a darles como ciertas indicaciones, les va a presentar la guía, les va a mencionar todo lo que contiene y ya teniendo en cuenta el tiempo, que igual yo creo que si nos da, Ricardo les va a empezar a dar como un abrebocas introductorio a la temática que contiene. O sea que desde el primer día siempre hay clase, pero se comienza con la presentación de la guía. ¿Listo? Entonces ya Ricardo comenzará presentando la parte de ciencias naturales, que es la que mayor contenido tiene. Luego el profesor Juan Esteban y el profesor Mario presentarán la parte que les corresponde, y mencionando algunos tipos, algunos aspectos clave que de pronto se puede prestar para que el estudiante tenga sus dudas, pues para resolverlas desde entrada. ¿Listo? No para que nosotros, para que ustedes tomen la palabra y nos extiendan esta situación. Los profesores de una vez tienen ya previsto esto y van a resolver las dudas que pueda contener la guía, y por eso lo van a explicar. Y ya finalizando esa presentación, ya Ricardo comenzará con la parte introductoria de esta temática, que es la que entonces, con relación a la guía, ya saben que está en la página. Las guías físicas solo la van a reclamar a aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de tener acceso a Internet. Otra cosita, bueno, eso lo van a hacer con relación a la guía física. Había unos listados, al menos para noveno 2, había un listado, no, o sea, noveno 2 y noveno 1. Había un listado de estudiantes que reclamaban guías físicas. En noveno 2, para esta guía anterior que se entregó, que entregaron ustedes, que se va a calificar, eh, hubo unos estudiantes que no reclamaron esa guía física. Entonces son unos recursos que se van perdiendo, que va perdiendo no la institución, sino usted, los estudiantes, porque los recursos son solamente para los estudiantes, para toda la situación, esta calamidad en la que nos encontramos relacionada con el COVID-19, pero es únicamente para suplir las necesidades de los estudiantes, no es para gastos de la institución, del director, de los profesores, no, únicamente para esta situación.
Entonces esos recursos se van perdiendo, más adelante nos quedamos sin nada y ya después no, y qué pena y todo que nos toque sacar plata del bolsillo a cada uno de los estudiantes para resolver eso. Entonces, como no las entregaron, se sacaron del listado. Entonces yo tengo el listado de 991 solamente un estudiante que reclama guías físicas, los otros no tienen por qué reclamarla porque no la utilizaron en su momento, no la supieron aprovechar. Otra cosita, esta guía se entrega el, el, es para resolverla entre el 18 y que es hoy y el 4 de septiembre, o sea que ya llegando a esa fecha, el 4 de septiembre, tenemos que empezar a ir enviando las actividades a los correos que mencionan el cuadro, después se les va a mostrar, creo que ya los tengo, cada profesor se los va a mandar a los grupos. Otra cosita, también podemos observar que en las guías, que en la guía, cuando ahorita el profesor nos detalle, hay en las actividades un porcentaje muy reducido de preguntas de consulta. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ustedes ya están más grandecitos, ustedes ya son los que están a puertas de enfrentarse la media académica, o sea, los preuniversitarios. Tenemos muchas habilidades para resolver problemas, tenemos muchas alternativas y tenemos muchas habilidades para eso, para tratar de desarrollar los aspectos que tiene la guía y no nos cerramos y no nos enfrascamos eh, en problemas menores. Entonces, nosotros reducimos las preguntas de consulta, pero igual ustedes tienen que buscar la manera de llevarlas a cabo. Es que no tengo internet, no tengo ni un solo libro, no tengo conectividad en ninguna clase. En algún momento puede hacer una llamada a un compañero o por WhatsApp enviarle información. Entonces, si yo no tengo como diferentes fuentes de consulta, yo no tengo internet y acá dice consultar, no todo tiene que ser de internet, puedo prestar un libro. Tengo muchos compañeros y vecinos que me pueden facilitar un libro, no todo tiene que ser de internet, pero queremos es hacerla fácil y simplemente digo, no tengo internet, entonces ya no puedo contestar nada y se me acabó el mundo. No, no seamos tan facilistas, que nosotros tenemos, que todos tenemos las posibilidades y ustedes son muy habilidosos y muy ingeniosos. Entonces, para que no digamos que porque tenía una consulta no la pude hacer y no hice nada, entonces ya esa es la fácil para decir que me están maltratando y que no tuve las diferentes posibilidades. Sí las tengo, y ustedes también son muy solidarios y los compañeros pueden prestarle un material, pueden prestarle un libro, mandárselo con alguien, mandarle fotos al WhatsApp, llevarle información, hablar por teléfono, se pueden solidarizar y tener información para ayudarte a resolver los problemas. Sin embargo, reducimos mucho ese porcentaje de consultas por una o dos que haya en la guía o en una actividad, no se nos va a acabar el mundo, porque tienen las habilidades y son muy ingeniosos para resolverlo, sino que a veces la pereza y decir la fácil es que no tengo internet, entonces ya que pesar. No podemos generar lástima ni inspirar esa lástima, sino buscar la forma de resolverlo. Y yo estoy seguro que con lo que se estaba proponiendo en la guía hay muchas formas de llevarla a cabo correctamente. Entonces, eso es lo que queremos hacer, probarlos a ver que son capaces, sin embargo, les bajamos ese porcentaje, porque no es la única forma de que tengo internet o no tengo, entonces ya se me acabó el para nada. Listo. Entonces, vamos a escuchar al profesor Ricardo. Yo creo que ya ingresaron, ya el ingreso está siendo muy reducido en este momento. Vamos a escuchar al profesor Ricardo que va a iniciar con la presentación de la guía. Ricardo, ya te tengo como anfitrión, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Entonces, ya que estás como anfitrión, ya vos mirarás cuando vas a iniciar. Escucha bien. Perfecto. Bueno. Sí, Paulina García, ¿se escucha bien? ¿Cómo? Paulina García, sí. Ah, Ah, me pareció que estaba como cantando, no sé. No, pensé que estaba ya haciendo TikTok. Mm, eh, ya bueno, terminó buenos con días primero que TikTok. todo. Antes de empezar a mostrar y hablar de la guía, para complementar lo que el profesor Alexis, recordar como, digamos, pues de parte de coordinación y también aquí nosotros, como la metodología de trabajo. Básicamente son 3 sesiones entre una guía y otra, son 3 sesiones aquí pues de conferencias. Entonces, como el profe ya dijo,
La primera es presentar la guía, mostrarla, la estructura, qué temas son, dar una orientación general sobre pues, la estructura como tal, orientaciones sobre algún contenido o actividades o de pronto alguna duda que usted tenga sobre alguna actividad en particular que no comprenda. Y esa sería como básicamente como la primera reunión. Ya las otras dos sesiones, ya si entramos como tal, ya profundizar en la guía, explicar el contenido pues, y si queda, se corresponde a hacer algo práctico y a evaluar, en este caso de manera oral como hemos hecho, se les hace preguntas a ustedes para verificar si se va comprendiendo lo que se ha explicado. Es como más o menos la metodología. Entonces como decían, pues que no sea que de pronto en esta primera sesión y ya ustedes ya el jueves o el viernes ya estén mandando la solución, ¿cierto? No, pues tampoco se trata de que corran con eso, sino que hacerlo con calma, leyendo bien, revisando bien la información y ya las dos que surjan, ya las plantean las dos sesiones siguientes. Bueno, ya recordando eso, entonces permítame un momentico, vamos a mirarla. Voy a poner la pantalla de la guía que tenemos ahora para mirarla. ¿Sale si se ve bien? Perfecto. Sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, listo. Entonces, esta es la nueva guía de jóvenes que vamos a trabajar a partir de hoy. Ya con esta ya es la cuarta, por componentes, lógicamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy es como siempre, pues mirar en general la estructura de la guía, dar unas orientaciones acerca de las actividades que hay que hacer pues en este caso pues de ciencias naturales y como dijo el profe Alexis, pues el profe Juan Esteban y el profe Mario van a dar su orientación respectiva si corresponde. Bueno, entonces tenemos esto. Te recuerden como siempre pues la información de generalidades que siempre hemos visto. Aquí recordar que esta es la forma pues como se le plantea a usted pues que envía la información, ¿cierto? Y pues recuerden, aquí dice asunto, en la parte del correo electrónico donde dice asunto es donde usted debe poner, donde usted debe poner eso, donde dice asunto. Porque hay algunos que todavía están escribiendo en lo que es el cuerpo del mensaje, ponen ahí el nombre y el componente, a veces no ponen ni el grupo. Te recuerdan que aquí la instrucción es muy clara, asunto. En el cuadrito del asunto pone usted su nombre y el grupo. Pues esto de componente pues no tanto porque se sabe que es para ambiental, pero es en la parte del asunto, listo, para recordar eso. Bueno, eh, para esta guía, Ricardo, la número discúlpame, 4, yo quisiera agregar algo ahí. profe, Me disculpa, buenos días para todos. buenos días. Quisiera agregar ahí lo que está diciendo el profesor Ricardo. Yo he tenido dificultades porque no envían bien la presentación del contenido. Sí. Ya hemos hablado de eso, pero también otra dificultad que he tenido y es que lo envían como para entrar como, no aparecen las fotos, sino que hay que descargar el archivo o hay que ingresar a una clave o hay que entrar a otro espacio y ahí es donde se complica la cosa. Entonces, por favor, o lo mandan en otro tipo lo manda comprimido, que muchas veces hay que entrar a descomprimir. Muchachos, se vuelve como un poquito dispendioso. Si todos lo mandan, pues como de la manera más formal que es la fotico, porque hay unos que definitivamente complican la cosa. No entiendo pues qué dificultad hay ahí. Y algunos les ponen una observación, por favor, envíamelo bien y que no lo puede abrir y vuelve y le envían lo mismo, el mismo archivo. Entonces yo ya no jodo con eso. Muchachos, hay que ser como coherentes en el proceso.
O un archivo de PDF para que sea como más cómodo para... Alexis, con respecto a eso, pues generalmente envían imágenes, Ujú. también envían archivo en PDF, como usted dice, pues todas las páginas juntas de un solo archivo o también como documento de Word, así completico, pero Ujú. ahí sí va organizado en secuencia, entonces es más fácil de revisar. O sea, no se puede digitar en Word, es decir, a mano, sino que en el archivo Word pueden pegar las imágenes y les queda mucho más cómodo. Ah, es que se me hizo muy grande y no me cabe en el archivo, porque obviamente pues, es entendible que si usted coge un archivo de Word en blanco y empieza a pegar las imágenes, le queda todo en orden muy agradable para poderlo evaluar, pero lo convierte a PDF. Y si no, es que yo no tengo toda esa herramienta, entonces le va tomando las foticos, las coloca arriba con un número grande, las va enumerando, porque usted va cogiendo el cuaderno y va tomando fotos, entonces le aparece en desorden cuando ya nosotros vamos a ver el archivo. Entonces usted le va tomando las fotos, las va enviando, envía todas las fotos, pero arriba en cada página del cuaderno le coloca un número de página, uno, la dos, porque de pronto se le desorganiza, entonces para que los jóvenes no estemos enredados en calificar eso Ay, y la continua. y un detallito, veo mucho plagio. Hay compañeritos, muchachos, yo por lo menos ya llevo 15 años en este asunto, ya uno sabe, uno les conoce las letras a ustedes, y uno sabe. Hay otros tan conchudos que cogen fotos de varios talleres de otros compañeritos y arman cierta actividades, cinco actividades muchachos, es imposible que ustedes crean que lo van a engañar a uno tan bobamente, pues. Eh, Siento que yo ni siquiera les he hecho el comentario. Aquí les estoy diciendo, ya cada quien verá si se arriesga. Pero increíblemente en estos grados he visto gente que está haciendo eso. Ojo con el plagio, muchachos, que ahora con esta herramienta es muy fácil detectarlo. Exacto, sí, es que lo que se refiere el profesor Mario es que en cosas, en preguntas que obviamente se le pide al estudiante o que sea creativo o que exprese su postura, que haga su ensayo, obviamente no tiene por qué haber dos respuestas iguales, No, obviamente. Alexis, y mira, yo no sé, pero ahí quedan con el uno. Yo les pongo uno y yo no soy investigador privado para saber si usted copió o le copiaron. Entonces seamos también cuidadosos con eso. Sí, sí, qué pena, sí, es que es muy distinto decir, en internet en tal página está la biografía de este autor, todos la van a copiar igualita, es obvio, ¿cierto? En ese link, pero es muy distinto a que le digan, haga un ensayo, sea creativo y exprese sus ideas, o usted qué piensa de eso, no es lo mismo lo que piensan los clientes ahí, sí tiene toda la razón el profesor Mario, cuidémonos con eso. Yo les decía desde el principio, si yo no tengo la facilidad de tener acceso a internet, otro compañero sí me puede mandar las fotos de las páginas, me presta un libro. O sea, ustedes pueden ser muy ingeniosos para eso y no cerrar. Sin que no tengan, entonces ya no dicen, no, tienen todas las herramientas para poderlo hacer y llevar a cabo bien la guía. Respetemos esa parte, por favor, para que ustedes puedan resolver cómodamente su trabajo y adquieran un aprendizaje, no hacer por hacer. No busquemos eso, adquirir el conocimiento y verán que la formación va a ser mucho mejor para cada uno de ustedes. Ricardo, dale, continúa por favor para que logremos llevar la ¿Dale explicación de qué? dale, por favor, para que... Ah, bueno, entonces continuemos. Entonces tenemos, como les iba diciendo, entonces para el caso de esta guía, vamos a enfocarnos en ya contenido de ciencia, ¿cierto? De biología, que la anterior había sido de química, esta es de biología, y tiene que ver como, lo podemos ver allí, la herencia y las leyes de Mendel. Em, Ese es los contenidos que se consideran para esta guía. Bueno, habiendo dicho esto, entonces tenemos aquí pues la instrucción de siempre, las fotos de las actividades resueltas, enviarlo al correo electrónico asignado, que ustedes ya a estas alturas ya deben saber a qué profesor enviarle las actividades. En este caso, pues corresponde básicamente al profesor Mario y a mí, entre el ciclo 4 octavo y noveno. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí primero? Sí, Mm, sí hay, porque es que voy a aprender a lavar. ¿Qué? Ya van a aprender la lavadora, hágale tranquilo, Ricardo, siga usted. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces tenemos aquí, entonces esta primera parte dice transmisión de la información de padres a hijos es como el primer tema, ¿cierto? Es más bien como corto. Es algo, es como una información general.
el contenido pues que tiene, como más bien como una reseña histórica de dónde viene esto y a dónde llega, ¿cierto? En esas épocas en las que se empezó a hablar de estos temas de la herencia. Em, y, y luego de haber hecho esa introducción y decir esas generalidades sobre los mecanismos de la herencia, se menciona, pues aquí, como se llamamos, experimentos con plantas de arveja, porque se tiene que, pues, digámoslo de esta manera, la persona o el científico emblema, pues, o reconocido en la parte de la genética, de la herencia, es el señor Gregor Mendel. Entonces, ese es el, como le llaman el padre de la genética. Entonces, se menciona en forma resumida, pues, los experimentos que él llevó a cabo para obtener esos resultados que lo llevaron a proponer todas estas leyes. Y con base en esta breve información, pues entonces aquí tenemos la primera actividad. Esta actividad es, como se puede observar, pues son 5 puntos y 4 de ellos son de consulta. Entonces, en este caso, pues se planteó de esta forma, porque como es básicamente contenido teórico y algo de reseña histórica, entonces a usted se le invita a que consulte unos términos que se mencionan en estos parrafitos de teoría y de contenido. Entonces, como dice pues Alexis, pues aquí está una parte de consulta y pues ya usted debería tener las maneras pues de acceder a poder consultar esto. Em, Obviamente consulta si hay una partecita pues que unas que salen, cuando usted haga la lectura detenidamente de este contenido breve, entonces usted debería ser capaz de deducir algunas de estas respuestas sin tener necesidad pues de ir a internet o un libro a consultar. Usted debería tener la capacidad pues de escribir qué es pues a qué se refiere con esos términos. Listo. Bueno, esa es la primera actividad. Luego seguimos aquí, resultados de experimentos de Mendel. Entonces, continuando, aquí ya se profundiza en lo que es los experimentos de Mendel, de Gregor Mendel, con lo que obtuvo los resultados que llevaron a proponer las leyes de la herencia. Pues aquí ya está más, como, un poco más en profundidad en la explicación de los experimentos que hizo en estos parrafitos. Este pues está un poco también resumido porque pues no es muy extenso, pero igual es muy concreto con lo que él hizo experimentalmente, ¿cierto? En su, en su lugar de trabajo. Y aquí pues tenemos unas imágenes que les ilustran pues, con respecto a esta información, es como más, para que sea más claro, más fácil de entender. La información del contenido, entonces aquí tenemos imágenes que nos ilustran eso. Y la actividad, pues como es se concentra en dos partecitas porque tenemos, obviamente usted para responderlas también tuvo que haber hecho una lectura analítica de esta parte del contenido. Listo. Luego aquí, la tercera parte ya habla de las leyes de Mendel. Una vez que Mendel hizo sus experimentos, trabajó en la práctica e hizo todos sus análisis, em, sacó o dedujo unas leyes, que básicamente son dos. Entonces aquí está la primera que se llama ley de la uniformidad. Entonces aquí ya tenemos como más detalladamente la explicación de todo lo que tiene que ver con esa ley, de dónde vino, cómo hizo él para elegir los elementos y los instrumentos para poder llegar a formular esa ley y los resultados de sus experimentos, vuelvo y repito, de forma práctica. Y con base en esta partecita, pues se propone aquí la actividad 3, que es obviamente también con base en esa información que tenemos acá. Obviamente usted para llegar acá y para responder eso, pues tuvo que haber leído detenidamente lo anterior, principalmente esta parte, esta de la tema 2, y tenerlo claro, ¿cierto? Obviamente haberlo entendido de qué trata ese contenido.
Bueno, y la parte aquí, entonces aquí tenemos como para apoyar este área de contenido de la parte 3 del tema 3 otra imagen, pues como, digamos gráficamente, en ocasiones, en la mayoría de veces, es más fácil entender un concepto o un contenido que solamente leyendo el contenido. Y aquí, pues, además se incluye también una breve explicación de lo que representa esta gráfica. Aquí está en el pie de figura está la contenido breve explicado. Y ya la parte, el siguiente tema es ya la otra ley, porque recordemos que fueron dos, se llama la ley de la segregación. Entonces también está aquí retomando lo del anterior y también continuando la explicación. Se resume aquí esa parte. Esta ley es un poco más extensa, entonces pero tiene más contenido. Y tiene también esos términos resaltados, como podemos observar aquí subrayado o en negrita. Una imagen que nos ilustra los resultados y ya la actividad. En este caso, pues de la actividad, como no es muy extensa, pero lo que se plantea, pues requiere cuidado. Se tiene que tener claro el contenido, la información que se le da para poder realizarla de la mejor manera. Esta actividad 4 que consta de dos partes. Aquí es como un titular en donde se le plantea digamos, el ejercicio. Y luego que se le indican los dos puntos que desarrollar a partir de este planteamiento. Profe, pero en la actividad 3 también está el mismo punto. ¿Quién habla ahí? Mariana. Actividad 3. Sí, la actividad 3 tiene el mismo punto, indique las proporciones del fenotipo del cruce para la primera generación. Sí, es correcto. Lo que pasa es que aquí pues se habla de generación filial 1, generación filial 2. Entonces, la actividad 13 se concentra en la generación filial 1 nada más. Y la 4 es retomando la 1 y luego se habla de la 2, la segunda generación. Y aquí, entonces, por eso es que tenemos, aquí dice generación filial 2, porque es un ejercicio diferente al de la actividad 3. Entonces, pues se vuelve a hablar de la generación filial 1 para que usted practique si comprendió cómo se obtenía la generación filial 1, entonces para que practique con otro ejercicio. Y luego aquí en el segundo punto también se habla de la 2 para que continúe con el mismo, pero para obtener la segunda. Por eso se menciona dos veces, porque es una continuación. Primero a F1 y luego a F2 para un mismo ejercicio. Depende de la información que usted tenga para desarrollar ambos ejercicios. Pero el 2 es la continuación del 1 generalmente para una misma actividad. Bueno, entonces eso es la parte en lo que consistiría el desarrollo de estos temas de la herencia. Y ya aquí más adelante, pues entonces aquí sí tenemos la parte que corresponde artística. Esta partecita con su respectiva actividad y la parte de educación física, y aquí está con el título, mencionan lo del rendimiento físico y deportivo y con su respectiva parte conceptual y la actividad, aquí más abajito. Y como siempre lo hacemos, o sea, según la estructura de la guía, aparece al final una parte que es, bueno, aquí se incluye el PRAE, proyecto que se debe traer ustedes en ciencias naturales a nivel de la institución. Entonces se incluye una actividad de PRAE con su contenido teórico y su respectiva actividad. Ya que al final pues tenemos como dice, si conocer más en profundidad. Recuerda estos recursos adicionales es complemento a lo que se desarrolló desde el punto de vista conceptual o teórico en la guía y le permite a usted profundizar por si quiere tener alguna orientación adicional sobre el contenido desarrollado. Aquí está, por ejemplo, la parte de educación física, la parte de artística.
y también unos enlaces que corresponden también a la parte de ciencias naturales. Listo, entonces esta es el trabajo que se va a hacer con la guía, en este caso pues para la guía 4. Bueno, ¿hay alguna inquietud hasta el momento sobre lo que se ha mencionado? Vamos a despejar primero esta parte del bloque de ciencias naturales para que le demos entrada ya a la presentación de las otras dos asignaturas. Se me Bueno, parece también igual manera, María ahorita hará sus énfasis pues como en el tema de artística y yo en el área de educación física o para complementar. Entonces, si hay alguna eventualidad o alguna pregunta con respecto a ciencias naturales, pues este es el momento. pues si no hay preguntas, pues mucho mejor, pero recuerden que la idea es que aquí estamos mostrando la estructura y el desarrollo de la organización de la guía. Se supone que cada uno de ustedes, pues ya ha revisado la guía previamente y tendrá preguntas acerca básicamente o bien del contenido, en este caso de ciencias, o bien de las actividades, como la pregunta que la compañerita hizo ahorita hace un ratico. Entonces, ese es el momento para que usted, si no tiene claridad acerca de alguna de las actividades, pues por lo menos de ciencia natural, entonces para que plantee su pregunta de tal manera que cuando terminemos la conferencia, ya usted cuando va a empezar a trabajar la guía, pues ya tenga claridad acerca de lo que hay que hacer y empiece a Eh, resolver la guía de la manera más apropiada. Otra recomendación para todos es eh, ir trabajando las guías de acuerdo al acompañamiento que hay de nosotros con ustedes, ¿cierto? Para que no se aceleren pues como con el contenido que muchas ven y queda consolidado ni aprendido. Entonces, como hoy estamos abordando ciencias naturales pues y las áreas complementarias, entonces siempre trabajo como en el tiempo que corresponde, ¿cierto? Que al final de cuentas Mario y Ricardo, que me imagino cuando revisan esto, se dan de cuenta de que no, o sea, muchas veces ni el contenido queda bien ni complementa, entonces ahí está la recomendación también. Bueno, también otra cosita que me hacía énfasis en noveno y ahora entiendo por qué ellos me hacían la pregunta si iban a ver más actividades. No es que hayan más actividades, resulta que nosotros precisamente nos hacen énfasis en esto de complementar con unas actividades, entonces por eso a ustedes les aparecen una actividad más, en otros componentes le aparecerán una o dos, pero no es que estamos aumentando la carga, sino que realmente necesitamos también ya los proyectos en este caso de educación física de tiempo libre, que más adelante van a haber actividades, pero más adelante. Entonces ahora entiendo, no es que estemos aumentando la carga, sino que también se requiere eso. O sea, en sí usted dirá, sí, se está aumentando, pero es para que entiendan de que va a haber pronto esa novedad en los diferentes componentes, ¿cierto? Entonces, importante. Bueno, hoy me imagino que hoy es solamente la explicación de esto. Las otras clases vamos a buscar abordar los contenidos tal cual como no lo hizo la última vez Ricardo y también el profe Mario en el caso mío, ¿cierto? Entonces hoy es como el momento de aclarar dudas de la guía, ¿listo? Entonces, si alguien más. Vean, jóvenes, mientras esperamos a ver si alguien le atiende pues a lo que el profe Juan Esteban menciona, es lo siguiente. Aparentemente, pues sobre todo las actividades aquí digamos, por aquí la 2 3 y 4 pues muy cortas. Usted dice, bueno, vea que eso nada más tenemos. Como les dije yo, resulta que la 3 y la 4 aquí las tenemos, parte pues del desarrollo teórico de cada tema. Y se le plantea a usted una actividad, un ejercicio, ¿cierto? Y a partir de eso, usted tiene que desarrollar algo con base en la información, vuelvo y repito. Entonces no se trata de llenar ahí primero, segundo, tercero, cuarto, sino que simplemente le plantea el ejercicio, le dice pues
las condiciones, por así decirlo, del ejercicio, y usted ya con lo que va entendiendo, lo que entendió, bien sea de explicaciones o lo que usted leyó, entonces usted va trabajando en su cuaderno y va desarrollándolo. De todas maneras, este contenido de la herencia, principalmente el tema 3 y el tema 4, que son las leyes, eso tiene una parte teórica, yo diría un poco compleja, en cuanto que tiene mucho concepto. O sea, usted comprende un concepto de lo que se menciona aquí, que dominante, recesivo, que alelo, etcétera, etcétera. Entonces usted ya va a poder desarrollar las actividades de la actividad 3 como esta y la actividad 4, siguiendo pues el orden que plantea. Igual, pues aquí se le va a dar su orientación, pero pues también nos basamos en las preguntas que ustedes puedan tener o las inquietudes que les surjan, ¿cierto? Entonces, por eso la pregunta hasta el momento es si hay alguna duda sobre lo que se ha dicho, sobre de pronto algún punto de una actividad. Ya una compañera ya nos planteó una observación que nos hizo, pues ya se le explicó de qué se trataba. Entonces, de pronto, si alguno de ustedes tiene alguna otra observación o pregunta acerca de las actividades o algo que haya usted visto en la guía que no comprenda. O si no, para comenzar. Avanzamos, sí. Sí, hay que avanzar. Bueno, listo. Entonces, vea, lo que vamos a hacer ahorita es, yo voy a empezar yo voy a empezar a hacer el recorrido de la guía, pues más o menos así similar a como hicimos la última vez. eh, en esta primera parte, como les digo, es una parte como teórica, una introducción, reseña histórica. Entonces voy a ir mirándolo aquí el contenido de la guía, voy a ir leyendo y voy a ir explicando algunas cositas como para que la tengamos claro. Y recuerde pues que usted tiene alguna pregunta sobre eso, entonces ahí tiene la opción de levantar la mano, que mis compañeros pues estarán pendientes de quién está preguntando, entonces para que atendamos a esa inquietud. Bueno, entonces retomando aquí, entonces tenemos transmisión de la información de padres a hijos. Igual si en algún momento durante esta recorrido que va a empezar con la guía, pues si considero, pues yo haré alguna pregunta sobre lo que se haya explicando alguno de ustedes para que miremos a ver la atención que están prestando y si la comprensión de esto que vamos hablando. Y compañeros, si de pronto ven por ahí pues para que colaboren algún compañero, pues como mal parqueo que llamábamos así en otra cosa, entonces para que estemos pendientes de eso, entonces a esa persona se formulará la pregunta para que esté atenta. Listo. Y los que tienen cámara que no la tienen conectada, los que sí tienen la posibilidad, yo estoy pendiente también de eso con el grupo mío y los jóvenes también. Recordemos que es más probable que le haga una pregunta a alguien que se observe o se note que está distraído que a alguien que está aprendiendo más fácil, entonces es probable que no tenga preguntas. Bueno, entonces dice, transmisión de información de padres a hijos. Entonces recordemos que el contenido de esta guía es sobre la herencia, ¿listo? El título pues nos da mucha información hablando de información de padres a hijos, o sea, lo que se hereda, lo que se hereda, reciben los hijos de parte de los padres. Entonces decimos, existen características físicas en nosotros. Vea, dice características físicas, ¿eso qué quiere decir? Características físicas es lo observable, obviamente, que nos hacen parecidos a nuestros padres y abuelos. Usted mira, usted por ejemplo, usted generalmente, en la mayoría de veces, usted tiene un parecido con su papá o con su mamá. Entonces, eso es por algo, tiene alguna razón en el por qué usted se parece o es igual o se parece a sus papás. Esa similitud entre los miembros de una familia transmiten de generación en generación. Entonces, cada que hay papás, hijos, nietos, así sucesivamente, eso se llaman generaciones. Pues en el caso de la guía, el tema que vamos a trabajar se llama generación filial. La expresión generación filial hace referencia a eso, a una generación que le sucede a otra, así consecutivamente.
esa transmisión de esas características ocurre por medio de unos procesos biológicos. Entonces, esos procesos son precisamente lo que vamos a revisar en esta guía. Entonces, tenemos teoría genética de la mezcla. Aquí nos orientamos hacia la parte histórica, el siglo XIX. Quiere decir que de esto la herencia y la transmisión de características ya se mencionaba en esas épocas. Entonces se hablaba de algo llamado la teoría de la mezcla. ¿Listo? Como una combinación de algo. Entonces la teoría planteaba que las características de un hijo, o sea, los rasgos físicos, lo observable de un hijo correspondían, según esa teoría, a una mezcla de características del padre y la madre. O sea, se tomaban las del padre y las de la madre, se mezclaban y de ahí resultaban las del hijo. Esa era la creencia pues en esas épocas. Entonces, hipotéticamente se suponía, por ejemplo, que es un animal de color blanco. Esto es un ejemplo, un animal de color blanco se combinaba o se unía con uno de color negro. Entonces los hijos, las crías en este caso, deben ser de color gris, algo así como un punto medio entre el blanco y el negro, punto intermedio. Pero eso pues obviamente no ocurre de esa manera. Entonces a raíz de eso pues es que se empezaron a hacer los estudios sobre la herencia y sobre la transmisión de caracteres entre generaciones. Bueno, entonces aquí es un poco de historia muy breve, entonces aquí miramos los estudios de Mendel. Entonces como les decía yo hace un rato, la persona o el científico más reconocido en la parte de la genética y la transmisión de los patrones de la herencia se llama Gregor Johann Mendel o Gregor Mendel simplemente. Era un fraile de agustiniano y por ahí por la misma época, el siglo XIX. Entonces, la historia cuenta que realizó unos experimentos. Él pues tenía estudios de botánica, tenía estudios de biología, de estadística, toda esta ciencia. Entonces, esos estudios los utilizó para los conocimientos, pues, para realizar esos experimentos de los cuales se obtuvieron las leyes de la genética que mencionamos aquí y se conoce como las bases de la genética, de lo que conocemos ahora. O sea, todo lo que conocemos ahora viene desde los experimentos, los resultados que obtuvo Mendel en estas épocas anteriores. Bueno, y se interesaba en conocer la forma como transmitían los caracteres, entonces, ¿qué hizo Mendel? Simplemente la inquietud, la curiosidad de él fue conocer la manera, desde el punto de vista biológico, como se transmitían caracteres. Digamos que esta expresión carácter daría referencia como a las características físicas, básicamente, ¿cierto? A lo que se heredaba de un padre a un hijo y así sucesivamente, a través de las generaciones. Entonces se tiene la referencia que en el año 1856 empezó su experimento. Previamente, pues él fue a las universidades de su época e hizo sus estudios que ya les mencioné. Entonces, históricamente se conoce que Mendel hizo experimentos con plantas de arveja. Listo, entonces usted dirá, bueno, ¿por qué arveja? Entonces quiere decir que las arvejas son las únicas que tienen estos mecanismos de transmisión de características. No, todos los seres vivos tienen esa posibilidad. O sea, funcionan básicamente con los mismos mecanismos, sino que él eligió la arveja por ciertas características. Entonces, eligió esta especie, o sea, la arveja, debido a... Entonces, algo clave en la ciencia o los desarrollos científicos es tener la capacidad de elegir el organismo adecuado para hacer un experimento y obtener los resultados, pues, más adecuados posibles. Entonces, Mendel eligió las arvejas por las siguientes razones. Pues que esta especie pues reunía todas estas características, entonces era el organismo ideal pues que él consideró para realizar sus experimentos. Entonces primero, era una planta fácil de conseguir, entonces tenía muy fácil acceso a las arvejas, entonces muy sencillo de conseguir esta especie, entonces por eso, primera razón. Segunda, su cultivo no requería mucho espacio ni tiempo.
Cultivar las arvejas no requería ni grandes extensiones de tierra, ni tampoco mucho tiempo para realizarlo, o sea, para el cultivo. Entonces también eso le favorecía para que los resultados los obtuviera en un tiempo relativamente corto y sin hacer pues muchas cosas pues para ese cultivo. Varias de sus características se presentan en dos formas. Entonces tenemos características, vuelvo y repito, hace referencia a lo visible, a lo observable. Entonces lo que él determinó es que las características que tienen las arvejas se presentan en dos formas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tenemos el caso de las flores de la planta de arveja. Entonces, las flores que, según lo que él observó de esta planta, podían ser púrpuras, color púrpura o blanca. Entonces, para la característica color de flor, en este caso es la que mencionan, entonces podía haber o la posibilidad de flor púrpura o flor blanca. Listo, también otro caso de otra característica, el tipo de semilla, las semillas pues de esta planta. Entonces, por decir algo, la forma, ¿cierto? Esa es otra característica. Entonces él observó que la forma de la semilla puede ser lisa o rugosa. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este punto? Tenemos que una de las facilidades que ofrecía esta planta era la posibilidad de tener control, pues de únicamente en este caso, dos formas por cada característica. Estas son simplemente dos ejemplos porque tenemos más. Listo, bueno. Otra característica que tenía esta especie era, sus flores eran hermafroditas, entonces eso le facilitó. Quiere decir que en la misma flor tenía los órganos reproductores masculinos y femeninos. No que en una flor uno y en otra flor otro, sino en la misma flor están los dos tipos de órganos. Entonces, eso en sus experimentos le facilitó, le favoreció un proceso llamado autofecundación. Ustedes jóvenes pues, de octavo y noveno ya deberían saber en qué consiste la fecundación, ¿cierto? Entonces voy a hacer una breve pausa aquí y hago la pregunta, a ver quién me dice qué es la fecundación. Un concepto que ustedes ya deberían tenerla, pues claro, a estas alturas. ¿Qué nos quiere decir qué es la fecundación? ¿O en qué consiste? A ver, un voluntario que nos diga, o si no para, yo le dejo aquí María unos José listados. Alzate. María José Alzate. María José, Sí. a ver, María José. Hola, María José, cuéntenos. ¿En qué es o en qué consiste la fecundación? Yo, María José no está en clase. sí, profe, pero Atención. no sé. Repito, jóvenes, esto ya lo deben saber porque esto no yo. se les hace hincapié en clase de ciencias. A ver, Yo, ¿quién ¿quién dijo más? yo? Un día, Vidales, hágale pues. Juan. ¿cómo es el proceso que da comienzo a la formación de un bebé? Bueno, eso es cierto, pero, o sea, ese es como, digámoslo así, el resultado, ¿cierto? Pero ¿en qué consiste? ¿De qué se trata? Bueno, voy a dar una clave, es como una unión, pero ¿qué se une en la fecundación? ¿Qué se une? ¿Qué Profe, yo, elementos se unen? A ver, Yo. ¿quién es yo? Nayiber. Arna Giver. Bueno, la unión de gametos masculinos y femeninos. Eso, muy bien, Nayiver. Muy bien, Nayiver. Entonces, para terminar ya esta parte, entonces recuérdenos cómo se llaman los gametos masculinos. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los gametos masculinos? O bueno, en Espermatozoides. este caso es más bien como células. ¿Qué nombre Eh, recibe?
Espermatozoides. En general, bueno, y el femenino. Ovocito. Creo que Osito, sí. bueno, óvulo es parecido, listo, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, retomando aquí, entonces decíamos que el hecho de tener los órganos reproductores masculinos y femeninos en la mismo sitio, o sea, en la misma flor, permite la autofecundación. Listo. Entonces, eso nos lleva a deducir que si los órganos reproductores masculinos y femeninos, que obviamente producen las células respectivas, quiere decir que no se necesita otro organismo para producir un descendiente, sino que el mismo organismo, la misma especie puede producir su descendiente. Entonces, ahí deducimos el término autofecundación. Bueno, esa es otra característica favorable de la arveja en la elección de Mendel. Otra era, además de la autofecundación, también puede realizarse fertilización cruzada. Esta palabra fertilización es algo así como un sinónimo de fecundación, o sea, se refieren básicamente al mismo proceso. Y dice cruzada. Entonces, este término cruzada hace referencia a que en este caso sí es las células masculinas de una flor, por ejemplo, con las femeninas de otra flor, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando pues de plantas, entonces hablamos de polen, que es la célula reproductora de las plantas. Y entonces de una flor y la ponían en la otra pues para que hubiera una generación de nuevas especies. Listo, entonces ahí tenemos por un lado el concepto de autofecundación. Listo, y por otro lado, otro concepto también relacionado con fecundación, que es la fertilización o fecundación cruzada. Ambos están relacionados de cierta manera. Bueno, entonces como les decía, esas características fueron las que tuvo en cuenta Mendel, que le facilitaron, le favorecieron sus experimentos con las arvejas para proponer las leyes de la herencia. Vuelvo y repito, aunque él hizo el experimento con arvejas, de todas maneras, los resultados que obtuvo, si bien están explicados y analizados mm, y gráficamente se observan con la arveja, pues se puede aplicar para muchos seres vivos, pues que funciona, el mecanismo es básicamente el mismo, obviamente, ¿cierto? Entonces se puede hacer extensivo a todos los seres vivos según su tipo de reproducción. Bueno, jóvenes, otra preguntita, a ver si estamos llevando el hilo a esta explicación. A ver, según lo que hemos dicho hasta el momento, ¿quién me dice qué significa el término hermafrodita? Según lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué significa el término hermafrodita? Brian Carvajal de octavo 3. ¿Quién? Brian Carvajal de octavo 3. A ver, Brian. Profe, Brian. un hermafrodita es cuando, por ejemplo, un ser vivo tiene Es un ser vivo, ¿eso qué? ambos órganos, tanto masculino como femenino, o las células madres, tanto femeninas como masculinas. Células reproductoras. Ujú. Exactamente, o sea que el organismo tiene sus aparatos o sus órganos reproductores masculinos y femeninos, pues los tiene él, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, Brian, entonces si, si este organismo tiene esos órganos reproductores así, entonces, ¿qué proceso favorece el ser hermafrodita, según lo que hemos dicho? La autofecundación. ¿Y en qué consiste la autofecundación? Autofecundación es cuando, por ejemplo, un ser vivo puede reproducirse sin necesidad de una pareja. ¿Y por qué no necesita una pareja? Porque tiene ambos células madres, ambas células reproductoras. Sí, pero bueno, sí, correcto. Pues no utilizamos el término célula madre, sino célula reproductora. Listo, muy bien, perfecto. Otra preguntita para continuar. A ver.
A ver, cuando dijimos ahorita de las características de la arveja, ¿cuál es la facilidad que ofrecía, cuál era la facilidad o la favorabilidad que ofrecía la arveja en cuanto a sus características para los experimentos que hizo Mendel? Profe, yo, ¿Cuál era la ventaja, digámoslo así más bien, la ventaja? A ver, ¿Yo quién quién? dijo? ¿Quién dijo yo? Wilson, A ver, Wilson. Wilson. profe, que era muy fácil de conseguir y que no, pues que no necesitaba mucho espacio ni A ver, mucho Wilson, un tiempo momentico, Wilson. para, pues, Wilson, espera para un aceptarlo. momentico. Recuerde, según lo que dijimos de las características que tenían las arvejas, según las características, o sea, lo que dije yo, lo observable, ¿cuál era la ventaja que ofrecía esas características de las arvejas para los experimentos que hizo Mendel? Según lo que mencionamos Eh, ahorita. profe, Únicamente eso, las características. no era que podía ser lisa o rugosa, pues que tenía como la facilidad de manejar eso. Según lo que dijimos que es lisa o rugoso, ¿a eso qué refiere? Esos adjetivos, por así decirlo. Que la superficie era lisa o rugosa Pero de ¿qué? la ¿Pero de semilla, qué? ¿De qué elemento? de ¿De la qué semilla. parte? ¿A qué? No era de, no era de la semilla o algo así de, pues la arveja en sí. La semilla. Eso, muy bien, listo. Bueno, usted lo dijo a su manera, pero creo que se debe entenderlo con lo que dijo exactamente. Que una de las ventajas que tenía la arveja, retomando, era que tenía las características que tenía la planta de la arveja, pues se expresaba de dos maneras. Cada característica tenía dos formas de expresarse. Entonces, eso de alguna manera era una facilidad, una ventaja que tenía pues para el estudio en los experimentos que hizo Mendel. No tiene que concentrarse o estudiar o observar, sino únicamente dos características de cada una, dos características de cada una. Listo, muy bien. Bueno. Em, bueno, otra preguntita aquí ya para continuar con este otro pedacito. A ver si estamos claros con lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quién nos dice, muy bien los que han participado, que han estado correctos en lo que han dicho? ¿Quién nos dice qué diferencia hay entre autofecundación y fecundación cruzada? ¿Qué diferencia hay entre autofecundación y fecundación cruzada? A ver, ¿qué nos dice? Santiago Santiago Aguirre. Aguirre. A ver, Santiago. En la fecundación cruzada, los gametos vienen de un individuo diferente, mientras que en la autofecundación vienen del mismo individuo. Sí, está bien, correcto, está bien la explicación. Sí, esa es básicamente la diferencia. Es el mismo proceso, sino que depende en qué tipo de organismo se realice, ¿cierto? O sea, se refiere a lo mismo, pero depende de los organismos en los cuales se lleve a cabo. Listo. El profesor le hice una pregunta. Aquí hay otra partecita de la parte de ciencias, o los compañeros van a mencionar algo de sus asignaturas. Pues digo yo por el tiempo. Pues a mí me parece, no sé si Mario de pronto lo aborda. Yo estaba esperando que pronto le dieras como paso al tema, que está muy encajado uno con la idea con la otra. Entonces, yo iba a decir si de pronto la otra sección, pues teníamos como la parte mía, ¿cierto? Pero si Mario de pronto quiere intervenir, pues como en el orden. Entonces, no sé. No, porque yo aquí, por ejemplo, pues voy a indicarles algo en general sobre las actividades, pues las actividades que hay que hacer con respecto a estos ejercicios, unas orientaciones, ¿cierto? Para que los muchachos, pues, tengan mejor claridad de lo que hay que hacer.
a darle, entonces continuar. Sí. Bueno, listo. Sí, sí, ya los coloqué. Bueno, joven, entonces tenemos lo siguiente, vea. Entonces, ¿de qué trata esto? Aquí, por ejemplo, dice experimentos con plantas de arveja. Entonces, aquí en esta primera parte que estamos hablando en general, simplemente es como un resumen del experimento realizado por Mendel, ¿cierto? En esta primera parte, porque ya en la 2 y en la 3, en las otras partes, pues ya se profundiza, ya se explica más detalladamente cómo es. Entonces, vamos a decirlo de la siguiente forma. Digamos que se divide en 3 fases. Entonces, la primera, aquí en esta partecita ya nos empiezan a mencionar unos conceptos que es importante tener claridad sobre ellos, pues para entender de qué trata los experimentos de Mendel. Entonces, dice, a partir de la observación de los fenotipos o características físicas o morfológicas de las plantas de arveja. Listo, entonces aquí tenemos la palabra fenotipo subrayada, o sea, es un concepto importante. Entonces yo sí quiero, con respecto a esa partita que dije, a ver si alguno de los muchachos nos dice qué puede deducir acerca de a qué se refiere la expresión fenotipo, antes de que yo diga pues de qué trata. Según lo que dice acá, fenotipos o características hasta arveja. Si alguien puede deducir a qué se refiere un fenotipo. Obviamente las arvejas en este caso. Que es muy sencillo, obviamente está en el mismo contenido, está ahí como casi que explícito. Pero el término o el concepto fenotipo pues sí es nuevo, pero igual en el mismo texto está explicado. ¿Quién nos dice? A ver. Yo quiero decir. ¿Quién nos dice para tener esos aportes en cuenta para la nota pues de esta guía en este caso? Profe, yo quiero decir. A ver, ¿quién es Joe? ¿Quién es Joe? La feminazi. La Susana. feminazi, Susana. ¿Quién dijo Joe? Susana Castrillón. Yo, sí, Susana Castillo. A ver, Susana, ¿usted qué dice? Que un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo. ¿Rasgo qué, perdón? Rasgo observable de un organismo. Observable. ¿Qué indica observable? O sea, lo que tú puedes ver de algo, de un organismo. Lo que puede ver, listo, perfecto, está bien. Muy bien, Susana. Sí, exactamente. Características físicas o morfológicas, o sea, de forma, ¿cierto? Básicamente. Entonces, lo que nos dice es que en la primera etapa, lo que observó Mendel sobre las características de la planta de arveja, a partir de esa observación es que empezó a diseñar su experimento. Entonces, ¿qué más tenemos? Mendel seleccionó 7 caracteres. Entonces, la planta de arveja básicamente tenía 7 caracteres observables. Listo. Y esos fueron los caracteres que él estudió para hacer su experimento y de los cuales obtuvo los resultados que explicamos aquí. Entonces dice allí, figura 1, vamos a mirar rápidamente esa figura, a ver qué es lo que tiene. Figura 1, ya tenemos lo siguiente. Entonces nos dicen 7 caracteres, ¿cierto? 7 características físicas observables. Entonces, eso que vamos a mirar se puede decir que es el fenotipo, corresponde al fenotipo de la planta de arveja. Entonces tenemos semilla. Por ejemplo, en la semilla puede haber forma, podemos hablar de la forma o del color. Entonces, un carácter es la semilla. Uno es la forma de la semilla, otro es el color. Entonces, lo que decíamos ahorita más anteriormente, que tiene 2 formas de expresarse una característica de la forma alternativa de expresarse una característica de esta planta de arveja. Entonces, en el caso de la semilla, la forma, entonces puede haber 2 formas, dos expresiones de la forma.
Una es lisa y otra rugosa. Como podemos ver, son opuestas, ¿cierto? Una es lisa y otra rugosa. Entonces, las dos formas del carácter de la forma de la semilla son estas. Para el color, tenemos o amarilla o verde. Entonces, o puede ser color amarillo o puede ser color verde la semilla de la arveja. Eso es para semilla. Entonces, ¿ahí cuántos llevamos? Llevaríamos 2. El fruto. También podemos hablar del fruto, de la forma y del color. Entonces, cuando hablamos de la forma, también es similar, puede ser liso o rugoso el fruto. Las dos maneras de expresarse, la forma del fruto. Y el color puede ser verde o amarillo. Entonces ahí ya haríamos 4, ¿cierto? Las 2 de la semilla y las 2 del fruto. En cuanto a la flor, tenemos el color. El color de la flor puede ser púrpura o puede ser blanca. Esas son las dos formas, las dos alternativas que tiene el color de la flor. También tenemos el tamaño. Puede ser, pues aquí el tamaño refiere como a la planta más que todo. Puede ser alto o bajo, plantas altas o plantas bajas, o también llamadas enanas. En algunos casos se puede llamar enana. Las dos formas alternativas del tamaño de la flor o de la planta. Llevamos cuántas, 2, 4, 6, llevamos 6. Y tenemos el tallo, la posición, entonces puede hablarse de axial o puede hablarse terminal, es otra característica. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos aquí los 7. Entonces, lo que habíamos mencionado anteriormente, que estas plantas tenían 7 características observables, ¿cierto? Por aquí lo dijimos. Por aquí le hemos dicho que tenían 7 características, entonces, con base en esas características fue que Mendel hizo sus experimentos con observaciones que llevó pues a la formulación con base en los resultados, ya la formulación de esas leyes que se explican aquí. Listo. Aquí tenemos caracteres elegidos por Mendel en su experimento. Los 7 caracteres que eligió, que observaba la planta arveja para los experimentos de la herencia. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Dice. Entonces, vea, jóvenes, para concretar algo aquí ya. Se habla de lo que yo les mencionaba, que son generaciones, ¿cierto? Cuando los abuelos tienen a los padres, entonces una generación, y los padres a los hijos es otra generación. Entonces, en este caso se llama generación filial, es el nombre que recibe. Y se puede abreviar como F1 o F2. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí se observa, entonces hablando del fenotipo que vimos ahora, entonces dice primera generación filial, lo que llamaríamos los hijos, F1. Así se reconoce pues en lo que tenemos aquí el contenido. Y son las fases, ¿cierto? Entonces, eso fue lo primero, luego la obtención de los hijos, otra fase, y luego otra fase que fue cuando los hijos se mezclaban y se obtenían lo que llamaríamos los nietos, la segunda generación filial o F2. Listo, entonces son como las 3 etapas de los experimentos diseñados por Mendel para sus resultados. Listo, entonces, ¿en qué consiste esto? En que se observa aquí la explicación, por ejemplo, aquí la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad. Entonces, se lee detenidamente esta explicación, y para apoyar esa explicación, por aquí tenemos figura 2. Entonces usted mira, después de la lectura, usted mira la figura 2. Aquí está, vea. Entonces aquí en esta figura, digámoslo de esta forma, está graficado lo que dice aquí más arribita, ¿cierto? Toda esta explicación. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, en el caso de esta figura, tenemos el carácter, es la altura del tallo de la planta, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, las dos opciones dijimos que era alto o bajo. Entonces, una de tallo alto con una de tallo bajo. Y con base en esos caracteres se comienzan los gametos y aparecen la descendencia o la F1 que llamamos, o sea, los hijos, ¿cierto?
Listo, entonces aquí está explicado, en el pie de figura está explicado lo que se observa en la figura, en la gráfica. Y aquí cuando dice la segunda ley de Mendel, esta es como una continuación de la primera ley, digámoslo de esa forma. O sea, lo que sigue de la F1. Aquí ya miramos que se obtiene la F1, la primera generación filial, y la continuación es la segunda ley. Y de la explicación que tenemos acá, que usted debe revisar detenidamente, está donde dice figura 3. Entonces vamos a ver la figura 3. Tenemosla aquí, vea. Entonces, esto es para otro carácter, ¿cierto? Aquí se observa que los caracteres son diferentes. Primero se habla de planta, aquí se habla de la semilla, por ejemplo. Pero viene siendo algo similar porque es la misma especie, el mismo organismo. Entonces, al hacer estos cuadritos que en otra oportunidad se les indicarán, pues, cómo se llaman y para qué se utilizan, entonces se obtiene aquí observamos F2. Entonces, esta es la segunda generación filial, lo que llamaríamos los nietos, ¿cierto? Listo. Y aquí en el pie de figura se explica en qué consiste esto que observamos aquí y de dónde se obtiene todo, por qué estas letras y por qué estas combinaciones. Listo. Perdón, Sí, ¿quién? alguien alzó la mano, Ledinson. Sí, cuéntenos, compañero. Profe, ¿y cómo se explicaría, pues, o cuál sería la palabra si ya no fueran nietos, sino que bisnietos o algo más? ah, no sé si me hago No, entender. lo que pasa es que sí, lo que pasa es que cada descendencia tiene un nombre, pero en este caso, pues de lo que vamos a considerar de este tema, vamos a hablar de los hijos y los nietos nada más, listo. O sea, vamos a concentrar en eso porque lo que estamos hablando es de los experimentos de Mendel. Entonces, Mendel trabajó básicamente hasta los nietos o la F2. Entonces, lo que consideramos aquí, igual pues nietos, bisnietos, tataranietos, todas las palabras que conocemos, pero vamos a concentrarse en eso, los hijos y los nietos, F1 y F2, listo. Listo, compañerito. Bueno, Ricardo, y si igual si se quieren hacer más cruces, se llaman generaciones filiales, desde la genética filial 1, filial 2, filial 3, 4, 5 y todas las que quiera de ahí en adelante. Pero desde este punto de vista de la genética, se llaman generaciones filiales. Ah, claro, pues el término técnico, digámoslo así, es generación filial, obviamente. Listo. Bueno, entonces vea, jóvenes, aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, aquí donde dice primera ley, entonces aquí es donde empezamos a hablar de los combinaciones de los gametos de los experimentos que hizo Mendel como tal. Entonces aquí usted debe leer detenidamente esta información y donde dice la actividad, por ejemplo, dice proporción del fenotipo del cruce para la primera generación filial. Entonces, tienen que fijarse cuando habla aquí de generación filial o F1, la primera, o en la actividad 4, como puede observar usted, dice generación filial F2, la segunda. Aquí la primera es F1 y la segunda es F2, ¿cierto? Entonces, usted debe fijarse en las imágenes que se incluyeron en la guía, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, voy a concentrarme en esta imagen. A ver, miremos muchachos detenidamente esta imagen. A ver, según lo que vemos aquí, ¿quién me dice este proceso que se ilustra aquí es para obtener resultados de qué generación? Generación filial, como ya dijimos. Escuchemos a Isabela Gallego a ver qué piensa. Mirando la imagen que tengo aquí en pantalla. Profe, escuchemos a Isabela Gallego. Sí, a ver. Es la imagen que tiene en pantalla. Pues porque ella está conectada, debe estar en clase. Isabela Gallego, de 9-1. Hola, Hola, contéstele por favor la pregunta al profesor. profe, ¿me la repite, por favor? Sí, que estamos observando la figura 2 en este caso.
esto que nos grafican aquí, que se grafica, que se ilustra aquí, es un proceso de combinaciones de gametos, que ya el resultado de esta combinación es a obtener los, ¿qué generación? De las que hemos mencionado hasta el momento. ¿Sabe el estado? Sí, profe, sí, ¿Está lo que estoy pensando pensando. qué? Sí, profe, estoy pensando porque la verdad no me acuerdo. ¿No se acuerdan? No puso atención. Todo eso se ha dicho en la clase, lo ha dicho muy claro el profe. No, profe. O sea, Jóvenes, yo sí la puse mayoría, atención, pero no me acuerdo, vea, o la sea, se me mayoría fue. de lo que yo he preguntado hoy ha sido la mayoría sobre lo que he explicado. Una que otra cosita, Sí, algo yo he que usted ya debería escuchado. saber. Inclusive, Isabela, la respuesta a la pregunta que yo hice aparece ahí muy explícita en la imagen. Cuando uno observa bien la imagen, uno se da cuenta qué fue lo que se obtuvo, qué generación se obtuvo ahí. Está muy claro, pues, pues por lo menos desde mi punto de vista está muy claro. Profe, yo, ¿Quién es yo? María José, A ver, María José, ¿usted qué dice? generación parental. Generación parental, ¿qué significa, María José? O sea, ese término generación parental, ¿a qué refiere? Tenemos a Paulina García, Ricardo, de los que no tienen, están conectados también en la clase, imagino que están poniendo mucha atención también, pero no se pueden ver, pero igual están en la clase, pongámoslos a participar. Paula García, Paulina García. Bueno, parece que se conectó, pero no está en la clase. Hay que tener en cuenta esto. Alexis, Cuéntame. por acá me están escribiendo, Eduard, que sí tenemos sección a las 11 normal, ¿cierto? Sí. Sí, listo. Para recordarte acá, hay dos estudiantes que me escribieron por el interno, estuvieron en clase, pero se salió, lo sacó el sistema. Entonces, para que ahorita, en este Pero caso, igual le ponemos la asistencia. bien. Sí, no, ya Susana la admitió otra vez porque sí. Alexis. Pero me refiero a esta No, pregunta porque sí, ya vamos a vea, ver. mientras van pensando, ya vamos finalizando, ok. Sí, no, pero igual que contesten la No, pregunta. vea, tengan presente, jóvenes, mientras yo estoy aquí o cualquiera de los compañeros está aquí con la guía explicando, los otros compañeros están pendientes de ustedes, ¿cierto? Entonces, por eso el profesor Alexis preguntó, porque no tiene la imagen, pues, que se observe usted, pero entonces se supone que está poniendo atención y está tomando notas si es preciso. Sí, Entonces, en algunos momentos nos pondremos rigurosos y si no responde correctamente la pregunta que se haga, se va apuntando para tenerle en cuenta esa distracción para la nota de la guía, ojo con eso. Totalmente. Porque nosotros estamos aquí pues dedicándole tiempo a estas explicaciones o a la orientación, entonces lo mínimo que usted debe hacer es poner atención. Es una hora y pico en la semana. A ver, ¿quién nos responde? Freisan Zapata. Profe, yo. Brian Carvajal. Espérate un momento. Yo creo que Freisan tiene excusa. No, sí, por eso creo que la escuchemos. Ah, bueno. Yo estaba alzando la mano. Escuchemos a Freisan, por favor. Freisan, contesta por favor la pregunta del profe.